Simbología de lógica y conjuntos, ¿no? De lógica en conjuntos. Por ejemplo, como lo mencionábamos ahorita, este, si tengo una proposición denotada por P, Ujú. este, por ejemplo, P, entonces Q, es una implicación, esto se llama implicación. Ok, Y también, y se lee como P, entonces Q. Si sucede P, entonces va a suceder Q. Es como una relación. Si sucede P, entonces Q. Y una negación de esa expresión sería no P. Entonces, a ver, si tenemos la relación, si sucede P, entonces Q. Si no sucede P, lo lógico es que no va a ocurrir Q, ¿no? ok, no cu- P, P es una proposición y y Q es otra proposición. Entonces, eh, a ver, y también podemos tener la proposición A y B, entonces C, así también. O A o B, entonces C. O también puede ser C y D, o C o D. O sea, en la parte primera, esto representa A y B, entonces C o D, y A o B, entonces C y D. Eso es lo que representa. Y aquí A, B, C y D puede ser cualquier frase, cualquier proposición. Por ejemplo, si entro a mi casa, lo voy a leer así. Si entro a mi casa y me meto a bañar, entonces se va a gastar agua o mm, se va a gastar agua o no se va a gastar, dependiendo de qué tanta use, ¿no? ok. Algo así. Eh, Esto los utilizamos en el área para generar secuencias lógicas que nos van a servir para hacer evaluaciones cuando hacemos programas, en el caso de la programación. Porque cuando tú haces un programa, el ejemplo que te ponía, ¿no? Le puedes pedir la edad a algún usuario. Tú a veces nos registramos en páginas de internet y nos preguntan la edad. Entonces, con el dato de la edad, se pueden hacer diferentes secuencias lógicas para lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, si la edad es menor a 15 años o X es mayor a 15 años, siendo X la edad, puede realizar implicaciones y ejecutar programas dependiendo de lo que nos interesa, ¿no? Y eso es una secuencia lógica. Algo que se me pasó decirte que creo que es importante, es decir, que en sí la definición de un programa o de un algoritmo, como lo mencionamos, es un proceso que te arroja un resultado. Sí, Un programa es un proceso que te va a arrojar un resultado. Por ejemplo, una respuesta, un cálculo, una solución o un procedimiento. Tú realizas un procedimiento, tienes un paso inicial, un procedimiento y un paso final y arrojas un resultado. Todos los programas incluyen inicio, procesamiento de resultado. Y los conectivos, en el caso de la lógica, la negación de las proposiciones y la unión, perdón, los conectivos de I o de O nos ayudan a dar orden al programa dependiendo de lo que nos interesa, porque los programas, ya la programación como tal, es como si tuviéramos una hoja en blanco que nosotros vamos a hacer un dibujo y el dibujo lo vamos a hacer dependiendo de las necesidades que tengamos. sí. Por eso es importante conocer las implicaciones, porque nos sirven para hacer evaluaciones del programa que vamos a realizar. Ahora, en el caso de los conjuntos,
Tú puedes tener en un programa un conjunto de datos también. Conjunto. Pueden ser datos, pueden ser la edad de las personas, la nacionalidad, puede ser el estado de la república donde viven, puede ser. De hecho, perdón, de hecho creo que hice algo parecido. Ah, Cuando estaba estudiando eso, hice como li- sí, como tal una lista eh, de que, bueno, un conjunto de que le puse estatura, nombre y así, y cuando quería que me diera algo, nomás daba como print estatura y me daba la estatura que tenía registrada ahí. sí, O sea, sí, justamente. sí, sí está cool eso. Sí, eso es para lo que se utilizan los datos en el área de conjuntos y dependiendo del tipo de datos que tengas, los vas a utilizar, como los mencionábamos la vez pasada, que pueden ser datos que tienen números, datos numéricos o datos que no son numéricos, que son caracteres. Sí, Eh, es más fácil procesar los datos numéricos, pero los caracteres nos sirven para fijar etiquetas y asignar, por ejemplo, un número a una variable, o sea, darle significado a las variables, ¿no? Y en el caso de los conjuntos, la notación, tienes un conjunto A que representamos como una bolsita o una caja que contiene varios elementos, x1, x2 y x3. La notación aquí sería A es el conjunto que contiene el elemento x1, x2 y x3. ¿Sí? Ahora vamos a definir otro conjunto B. B es el conjunto que contiene y1, y2 y y3. Igual, de la misma forma, B es igual a y1, y2 y y3. Ahorita. sí, Y, y podemos hacer un conjunto C. Un conjunto C va a tener como elementos, voy a poner elementos que tiene de los x1, c1, y3. Y este es el conjunto C que contiene los elementos x1 y y3. Aquí, en este caso, por ejemplo, ah, vamos a hacer operaciones entre conjuntos. Las operaciones en conjuntos se denotan por la intersección y la unión. Esta es la intersección y la unión. Entonces, en el caso de la unión del conjunto, bueno, la intersección del conjunto A y B, A unión B, sería el conjunto que contiene x1, x2, x3, y1, y2 y y3. Sí, no, eso no es difícil de ver. Esta es la unión. En el caso de la intersección A unión B es igual al conjunto. ¿Qué pasaría aquí? Si tengo dos conjuntos que no tienen elementos comunes, por ejemplo, x1, x2 y x3, y1, y2 y y3 no son iguales, todos son diferentes. sí. ¿Sí? Este, el conjunto va a contener el vacío. Eso se me pasó decirte. El vacío es un conjunto, o sea, este elemento, este símbolo, así, significa vacío como tal. Vacío. O sea, nosotros no podemos denotar lo que es el vacío. O sea, al vacío como tal le denotamos un símbolo. Entonces, la intersección de A y B es el vacío porque no hay ningún elemento que esté tanto en A y esté en B. ¿Sí? Ahora, si te fijas, A unión B, ¿cuánto pongo? A unión B es subconjunto, no, este es esta que tenemos aquí, x1, x2 y x3, y1, y2 y y3. Pero de esto como tal ya es un nuevo conjunto que está denotado por A unión B. Y para este caso, podemos decir nosotros que A es subconjunto de B.
de este conjunto, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Es porque los elementos de A están contenidos en A unión B. Esto, este subconjunto. ¿Y qué es un subconjunto? Un subconjunto es como que tomas el conjunto que ya tienes y lo divides en otro más pequeñito. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 10. Ese es un conjunto de que contiene los números 1, 2, 3, 6 y 10. Yo dentro de este conjunto puedo definir un subconjunto que contiene los elementos 6 y 10. Este va a ser E. Entonces podemos decir que E es un subconjunto del conjunto D. Porque los elementos de están contenidos en D. E es igual a 6,10 y D es igual a 1, 2, 3, 4, 6 y 10. 6 y 10. Sí. El conjunto D contiene al conjunto E. Los elementos que están en E están en D también. Entonces, eso aquí lo voy a escribir. E es subconjunto de D. En el caso de la programación, si tú tuvieras, por ejemplo, una base de datos con datos de muchas personas o de cualquier cosa, puedes tener, dentro de todos los datos, puedes tener una serie de datos que te interesan, que están revueltos entre todos los datos. Entonces, los datos que a ti te interesan son un subconjunto del conjunto total de datos. Sí. Ok. Sí. Es subconjunto. ¿Qué más? En el caso de los diagramas, como lo estamos haciendo ahorita, bueno, aquí voy a seguir con esto. Voy a trabajar el conjunto A, B y C. Mm, Esto lo voy a recortar. Seguimos trabajando con estos conjuntos. En este caso, el conjunto C, por ejemplo, si hago C intersección A, ¿cuál crees que sea el resultado? Es decir, Es. yo voy a tener, yo voy a tener A y voy a tener C, así. Aquí va a haber unos elementos, aquí van a haber otros, aquí va a haber otros, ¿no? Pero con notación de símbolos así, ¿qué va a contener? C intersección A. Dijiste que vacío, ¿no? Porque no son iguales. Sí, O. pero recuerda Ajá. que C tiene X1 Sí. y A también lo tiene. Ok. Entonces, aquí es como si X1. tuviera, ¿no? X1, bueno, lo voy a escribir dos veces. X1, X2 y X3. Y por este lado, C tiene X1 y Y3. Entonces, el X1 está tanto en el A como está en el C. X1. X1 entonces. Ok. Entonces, con símbolos, C intersecciona, el resultado es X1. Vale. Que X1 X1. está en C y está en A. También, por ejemplo, pasa lo mismo con B. C, C intersección B. Esto es igual a Y3, ¿no? Así. Sí. Porque Y3. Y3 está tanto aquí como lo está aquí. Ahora, eh, también podemos hacer C intersección A unión B. Así, eso puede ser otro ejemplo. A unión B, ya lo habíamos hecho acá arriba, que son todos estos. Bueno, lo voy a copiar. A unión B es todo esto.
Entonces, C intersección AV, tomando consideración quién es C, que es X1 y X3, el resultado sería el conjunto. Los corchetes siempre denotan conjuntos. El conjunto que está definido por X1 y Y3, ¿no? Que al mismo tiempo está siendo el conjunto C, porque es lo mismo. Sí. Sí. Y una cosa interesante es algo de los conjuntos, es que lo que te decía, existe el conjunto vacío. El conjunto vacío. Es el conjunto que no tienen, es el, sí, es el conjunto que no tiene nada. O sea, un vacío como tal. Pero algo interesante de este conjunto vacío es que en matemáticas decimos que todos los conjuntos contienen al conjunto vacío. O Ok. sea, un conjunto A que tiene la letra, el número uno, siempre va a estar, en realidad lo podemos escribir, que contiene el uno y contiene el vacío. El vacío está en todos lados. Ok. Es como el cero. ¿Cómo? O así. Bueno, como, bueno, sí. Es como el cero en los números. Sí. Por ejemplo, siempre escribimos uno o dos, pero nunca escribimos 01, 02 o 001, Sí. 00. Igual el conjunto vacío siempre está en todos los conjuntos, aunque no se ve, pero ahí está. Es también Ok. igual, es algo parecido lo que pasa con los números positivos, el más. Si pones uno, siempre pones el uno, pero no pones el signo más, siempre le pones lo pones sin signo, pues. Si le pones el menos, ya estás denotando que es menos, pero mientras no tenga signo, entendemos todos que está como positivo. Sí. Y luego, otra cosa de los números, bueno, aquí lo voy a escribir. Todos los conjuntos contienen al vacío. Contienen al vacío. Ese es como ponerlo como uno. Y dos, sería que todos los conjuntos, y esto se puede demostrar también. O sea, sus críticas son bien sobreposiciones. Sí. Son, todos los conjuntos son subconjuntos de sí mismos. Esa es otra, esa es como una proposición, es como una frase que se dice, pero en matemáticas todo lo ponemos a prueba y esto se puede demostrar para que no tengamos duda que todos los conjuntos son subconjuntos de sí mismos. Y tiene sentido, porque si tú tienes un conjunto, ya, vamos a soñar con la palabra conjunto. Ah, Si tienes un un conjunto, el conjunto, que conjunto. sea, sí, 1, X2, el X3. Si yo tomo, si es mi conjunto A, y yo defino un conjunto dentro que se llame B, B es igual a A, ¿no? Porque contienen los mismos elementos. Sí. Entonces, B es subconjunto de A y A es subconjunto de B. Sí. ¿Sí? Hay otra anotación que también es que no te he dicho, o sí, alguna vez la mencioné, pero se llama, ¿cómo se llaman esos? Son cuantificadores. Cuantificadores. Creo que alguna vez sí los usé para explicarte algo. Estos son, por ejemplo, es la E al revés y la A así. Ok. Este significa que existe elemento. Eso es lo que significa. Existe un elemento
Y la A al revés significa para todos los elementos. Para todos los elementos. Sí, para todos los elementos. ¿Y cómo los usamos? Por ejemplo, voy a decir, es que aquí se usa todo, ya se une todo. Por ejemplo, también este es importante, este es pertenece. Aquí con todo esto estamos, es como si estuvieras aprendiendo un nuevo, estamos hablando el mismo idioma, pero le estamos asignando símbolos a estas frases para no tener que escribir todo esto cada vez que lo usemos. Eso es lo bueno de Ok. la lengua. Sí, También incluso la intersección, la unión, el igual, todo esto tienen significado como frase, pero es más fácil escribirlos como símbolos porque simplemente lo leemos y ya sabemos qué significa. ¿Sí? sí. Por ejemplo, yo voy a escribir X pertenece al conjunto X, ¿verdad? Tal que es también, bueno, esa es otra. Eso es una barrita. Esta barrita, tal que se llama, tal que. Esta barrita en el teclado la puedes escribir. No sé si la conoces. ¿Sí la has visto? Creo que sí. Es Sí, como sí, sí. una L, pero más larga que la L, pues, pero significa tal que. ¿Y cómo se lee? Mira, X es un elemento, bueno, X tal que X es mayor que 2. Así como tal, así dice L. X es un elemento que pertenece al conjunto X tal que X es mayor que 2. ¿Qué significa esto? Que si tenemos la recta real a partir del 2, X es mayor que 2, significa que vamos a tomar todos estos elementos. Positivo y menos infinito. O sea, el elemento X es un elemento que pertenece a un conjunto. Tenemos unos corchetes que nos denotan conjuntos. Tal que, pues aquí está otra vez, tal que X es mayor que 2. Y esto significa que si yo en una bolsita escribiera 2.1, 2.2, 2.3, así, todos los X es mayor que 2. Ok. No sé si me entendiste esto. O sea, de que cualquier cosa que esté arriba del 2 pertenece al conjunto X porque es Sí, mayor que 2, ¿no? sí, nada más aquí O, me hizo falta algo. a ver, Conjunto A. Espera. A. Ahora sí está mejor. Así. X pertenece al conjunto A, tal que ese conjunto tiene elementos que son X, tal que, o con la condición que X es mayor que 2. Esta barrita también se puede leer como con la condición que, así. Sí, creo que es mejor verlo así. Con la condición tal. Es como una regla. Esta rayita es como una regla. Y lo que sigue al lado de la rayita te va a decir qué condición cumplen los elementos que están en ese conjunto. ok, Por ejemplo, ahí va otra vez. X es un elemento que pertenece a un conjunto A, tal que este conjunto A tiene todos los elementos X que cumplen la condición que X es mayor que 2. Y eso significa que vamos a tomar todos los números que son mayores a 2 y los vamos a poner en una bolsita. ok, Eso significa eso. vale. Imagínate, así con estos símbolos nos estamos ahorrando escribir todo lo que estamos diciendo. Sí, Lo bueno, es lo que me gusta de esto. Y para eso se utiliza la barrita y se utiliza el pertenece. Ahora, yo voy a decir, ¿no? Vamos a usar cómo se usan el existe y un para todos, ¿no? Deja esto lo muevo hacia abajo. Bueno, aquí en la derecha. Yo voy a decir para todo, para todo elemento, para todo elemento X que pertenece al conjunto A,
eh, coma, X es mayor que 3. Esto no es un conjunto, esto es como una frase. Es una proposición también. De hecho, sí es una proposición. Por ejemplo, otra vez. Para todo, este simbolito, esta que está volteada, significa para todo, como te lo dije acá. Para todos, para todos los elementos X del conjunto A, se cumple que X es mayor que 3. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que todos los elementos que contienen, que están dentro del conjunto A, van a ser mayor que 3. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué dices? Que todo es falso, ¿no? Porque ahí dice, bueno, si estamos hablando de los de arriba, dice Ah, que solo es mayor de 2, entonces puede haber entre el 2 y el 3, entonces no todos son mayores que 3. sí, exacto. Hay elementos que están aquí, que no se cumplen. Entonces, esta frase sería falsa, ¿no? Aquí Fake. tenemos un ejemplo de una proposición falsa. Y Sí. si yo cambio aquí la frase y yo digo, existe un elemento en X que, no, existe un elemento X que pertenece al conjunto A, tal que X es mayor que 3. Aquí sí es verdadero o es falso. Mm, ¿qué, de nuevo, ¿qué dice de nuevo? Sí. A ver, Esta E que está volteada, o sea, que está al revés, ajá, como te decía hace rato, significa existe un elemento. existe un elemento. Existe un elemento. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, existe un elemento X que pertenece al conjunto A, que el cual X es mayor que 3. Eso es verdad, porque sí existe un, o sea, pueden existir elementos mayores Sí, que 3. Sí, exacto. Estaría, si aquí está el 3, todos los elementos de A empiezan desde el 2 así. sí, es algo infinito. Y el otro elemento puede estar aquí, ¿no? Así. Entonces es verdadero. Entonces aquí podemos definir dos conjuntos. Por ejemplo, voy a definir otro conjunto. Voy a definir un conjunto B. B es un conjunto que tiene elementos X tal que X es mayor que 3. ¿Sí? Mm, Es un conjunto que tiene elementos X. tal que X, o sea, y aquí estoy definiendo que B es el conjunto de los números que son mayores a 3. ¿Sí? Ok. El caso de los de la están, oh, no sé por qué se borra. Los de la El están 2. desde el 2, desde el 2. Y los del B están desde el 3 en adelante. Ok. Entonces, tenemos dos conjuntos A y B, ¿no? Ya definimos A y B. Aquí podemos hacer, bueno, una operación que es la, mm, la intersección y la unión. A unión B y A intersección B. Si el conjunto A contiene lo que el 2, no, sí, el 2, el 2.1 en adelante, y el B contiene el 3.1 en adelante, la unión de A y B, eh, ¿cuál sería el resultado? La unión de A y B. 2. 3. Es como, recuerda que es como que agarro un nuevo conjunto y los uno todos, ¿no? Sí. Y no importa que se repiten. Por ejemplo, Pero, dentro de la ajá. ya están incluidos el 3 otra vez, ¿no? Sí, ya está incluido. Sí. Ujú. Entonces, en este caso, la A unión B va a ser el conjunto B, porque B contiene a B, obviamente, y también contiene A, porque A cumple la condición que A contiene los números que son mayores que 3. Ok.
pero B no contiene los de A, ¿no? Porque no tiene A y, digo, no tiene No, no. 2. Exacto. Ok, Sí. Y A intersección B serían los elementos que están en B y al mismo tiempo están en A, que en este caso serían el conjunto A. sí, Porque los números que son mayores a 3 son el conjunto A, pero también forman parte del conjunto B, porque son mayores a 2. ok, ¿Sí? sí, sí. Y aquí podemos escribir algo interesante. A ver, A es subconjunto de A intersección B. También se puede decir. Y B es subconjunto de A unión B. Ah, es un conjunto de A, intersección de A, ok. Como quería mover esto. Pero sí. Y, y así se utiliza el lenguaje de estos símbolos, pues. Pertenece a, X pertenece a, para todos los elementos y existe un elemento, ¿no? Sí. No sé si tengas alguna pregunta o algo de esto. No, siento que sí entiendo más o menos. Sí, 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 sí. bueno. A ver, Mm, sí, por eso. En sí, esto sí, sí me quedó, o sea, sí está un poco revoltoso con los conjuntos y sí. todo eso, Sí, cuando lo ves por primera pero vez, sí, son revoltosos. sí, siento que si lo estudio un poquito más y eso se me va a quedar grabado todo lo demás. Sí, está chido. Sí, sí, está. A mí también, yo todo esto, no crees que yo lo aprendí de un día para otro. A mí me costó mucho trabajo todo esto. Sí, Todo lo que te explico también, yo hace mucho tiempo estudiándolo, pero a veces cuando uno no entiende las cosas a la primera, es normal. Uno cuando pasa el tiempo y sigues insistiendo, te das cuenta que estás aprendiendo. O sea, cuando menos te das cuenta, ya lo aprendiste. Así me hace mi experiencia. sí, sí, está Este, chido. un dato curioso, creo que con esto ya lo que vemos está bueno. Vale, sí, sí. Eh, un dato curioso es que creo que ya una vez te lo había dicho, por ejemplo, en el caso de la recta real, esto ya es como una curiosidad. En la recta real, me acerco. Tenemos todos los números, ¿no? El cero, los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Sí, Tenemos el uno, tenemos el 2, tenemos el 3. Yo puedo definir un conjunto A. Bueno, de hecho, sí, están definidos, ¿no? El conjunto N son números naturales y el conjunto R son los números reales. sí, Los números naturales son los números que nos sirven para contar. El uno, el 2, el 3, así. Y los números reales son los números que los podemos identificar en la tabla, perdón, en la recta real. El 0.5, el 2.5, todas las fracciones y los números racionales, los números que tienen decimales. ok, Y si nosotros pudiéramos hacer una lista, por ejemplo, si n es el conjunto de los números naturales, yo puedo hacer una lista de decir, el primer número natural es el uno, el segundo número natural es el 2, el tercer número natural es el 3, ¿no? Así, sí, hasta llegar al número n. El número n es el número n mayúscula, número natural. Pero en el caso de los números reales, no podemos hacer lo mismo. Porque si ponemos uno, si yo digo, el número uno es el primer número natural, real, perdón, está bien. Pero si digo que el segundo número real es el 2, es el 1.1, no es posible porque podemos encontrar el 1.05, que está en la mitad entre esos dos.
Sí. O sea, los números naturales, perdón, los números reales no se pueden contar. Espérame, deja cerrar la puerta. Ya casi terminamos, ¿eh? No, deja cerrar la puerta. Es que está lloviendo aquí. Vale, vale. Está bien. Lo escucho con el sonido de la lluvia. Es que ya me cambié de casa. Ya vivo en Santa Cecilia. Oh, creo que mi mamá sí me dijo. Sí, Está cool ahí. sí, ya me cambié. Y aquí Ah, escuchamos el sonido de la calle. sí. Este, entonces, los números reales no se pueden contar. Es lo que te decía, creo que en la clase pasada o la antepasada. Los números reales no se pueden contar. Pero aunque no se pueden contar, si te das cuenta, entre el uno y el 2 en el caso de los números naturales, entre el uno y el 2 pues solo hay dos números, ¿no? Pues el uno y el 2. Pero en Sí. el caso de los números reales, en realidad tenemos Son- infinitos números dentro de entre el uno y el 2. Por ejemplo, aquí tenemos infinitos números y nunca será posible encontrar, o sea, entre el 0 y el uno tenemos infinitos números. sí. Entonces, pero también los números son infinitos, o sea, los números naturales son infinitos, nunca se terminan. Entonces, si pudiéramos contar los elementos, bueno, aquí en este caso no se pueden contar, pero intuitivamente pensaríamos que hay más números reales que números naturales, ¿no? Porque hay más por Sí, cada pues uno. hay más. Sí. Y algo muy interesante de esto es que este, existen matemáticas, hay una área de las matemáticas que se trata de estudiar conjuntos, como lo estamos haciendo nosotros, pero consideran conjuntos infinitos. Hay conjuntos que son finitos y conjuntos que son infinitos. Y hay conjuntos como estos que podemos definir esto. No va a funcionar con esto, espérame. Estas barritas de aquí se llama cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto es cuántos elementos tiene el conjunto. Por ejemplo, Ok. eh, la cardinalidad del conjunto A es 3 porque tiene 3 elementos. ¿Sí? Esa es la cardinalidad. En el caso de los números naturales, si pudiéramos asignarle una cardinalidad, la cardinalidad el número de elementos que tiene el conjunto de los números reales es mayor que el número de elementos que tiene el conjunto de los números naturales. Aún así, aunque los dos son infinitos. Es muy interesante eso. O sea, Sí, porque, o sea, de bueno, matemáticas hay infinitos que son más grandes que otros infinitos y sí, matemáticamente se puede demostrar eso. más infinito que el otro. Sí. Sí, No, pero sí. por ejemplo, los números pares y los números impares. Creo que era mejor ese ejemplo. Los números aquí, los números naturales, los números naturales y los números pares. Sí. Naturales, pares. Hay más naturales que pares porque los naturales incluyen los impares, pero si pudiéramos hacer una lista, o sea, perdón, si pudiéramos contar los números naturales como lo estaba haciendo ahorita, uno, y luego dos, perdón, dos con el dos, tres con el tres. En el caso de los pares sería, el primer número par sería el dos, el segundo sería el cuatro, el tercero sería el seis y así, ¿no? Aunque son infinitos, el conjunto de los números naturales es mayor, el infinito es mayor que los de los números pares. Y eso es la curiosidad. Sí, está interesante que, aunque un número sea infinito, bueno, que hay un conjunto infinito, el otro conjunto sigue siendo, o puede ser más grande Más grande, que el sí, infinito. Sí, sí. Y el concepto de infinito, pues se utiliza mucho en otras áreas. Por ejemplo, hay otra área de matemáticas que no hemos profundizado mucho, que es el cálculo diferencial e integral también. sí. Creo que eso también lo voy a tener que ver después. Bueno, no sé, creo que sí, en Sí, la uni. de hecho lo que estamos viendo nosotros
son como las bases o los fundamentos del cálculo diferencial integral, Sí, porque trabajamos con funciones de variables X, por ejemplo, eh, y relaciones de conjuntos, porque al final trabajamos en un plano cartesiano, donde están las X y están las y las funciones que representamos en el plano son dos conjuntos, por ejemplo, el conjunto de los números en X y el conjunto de los números y las funciones son relaciones entre los dos conjuntos, como te lo estaba explicando en días pasados, entre una relación que hay entre dos conjuntos de esta forma. Sí, y el cálculo diferencial integral lo que busca es este, calcular el área debajo de la curva, de una curva. sí, Por ejemplo, es fácil encontrar el área de un rectángulo o un triángulo porque tenemos figuras definidas. Pero en el caso de las curvas, por ejemplo, una curva así, si quieres encontrar cuál es la raíz, el área que hay aquí, es difícil considerando la curvatura que tiene aquí. Pues en 1600, un científico que se llama Isaac Newton, él desarrolló un método para encontrar el área debajo de la curva también. vale, Eso se llama el cálculo integral. Y el cálculo diferencial lo que busca es estudiar las pendientes de la curva, la pendiente de la recta en un punto definido de una función. ok, Recuerda que la pendiente de una recta es el grado de inclinación que tiene eh, en el plano. Entonces, un punto que se está moviendo a través de una función, si este punto se está moviendo para acá, una recta que se está moviendo a través de la función va a tener una recta tangente. Una recta tangente significa una recta que toca a la curva en un solo punto. Entonces, entre ok, dos puntos, entre punto 1 y punto 2, P1 y P2, si, si P1 se acerca a P2, perdón, esta curva conforme P se acerca a P2, esta línea se va a acercar a una tangente, ¿no? Porque cuando P1 esté sobre P2, la recta va a tocar solo la curva en un solo punto. Y el cálculo integral busca encontrar la pendiente de la recta en una función cualquiera. Sí. Bueno, pues es otro tema, pues ya. Es sí, otro tema. De cálculo diferencial integral, ¿no? Pero lo que estamos viendo te va a servir bastante si vas a llevar cálculo diferencial integral. Que de hecho, creo que en las ingenierías todos lo llevan. De eso se sí, trata, encontrar la pendiente de la recta. Sí. no, sí, me va a ayudar mucho en general. Muy bien. Bueno, Pues creo que entonces, con esto terminamos por hoy. sí, vale, vale. Entonces, ¿qué te voy a decir? Sí, entonces vemos el día que podamos y para la siguiente. Igual si quieres dejarme problemas o algo así, igual Sí, me mandas y te voy a también mandar, igual porfa te esa mando, página. sí, te mando esto. Ajá, Te la mando. vale. De lógica de escribir este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Tal que su conjunto pertenece. eh, Vale, y si quieres la próxima clase, vemos un poco más de esto del cálculo diferencial integral, como las bases para que sepas bien de lo que trata. vale, vale. Sí, está bien. Entonces nos mandamos mensaje, ¿va? Cuando podamos. Sí,